Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México, Catalina Botero, que es una muy prestigiada abogada constitucionalista colombiana, muy conocida en la región por haber sido en su momento relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y bueno, pues entre otras cosas una tarea la suya y una trayectoria importante en su país, en Colombia. Está en México Catalina y le agradezco que se dé estos minutos para hablar con nosotros de varios temas. Catalina, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Un honor para mí estar en tu programa. Gracias, Catalina. Bueno, varios temas, hablábamos antes de iniciar esto en la conversación contigo sobre periodistas, libertad de expresión, censura, México, violencia, un conjunto de elementos que has venido aquí a analizar, a explicar. Has estado en la Universidad Iberoamericana, entre otras cosas, y bueno, ¿cómo ve una mujer como tú, con tu experiencia, con tu trabajo, a un país como México en estas materias? México tiene un andamiaje institucional importante, tiene una constitución que defiende la libertad de expresión, ha firmado todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión y tiene, digamos, mecanismos como la Fiscalía contra la violencia contra periodistas, el mecanismo de protección de defensores y periodistas, pero al mismo tiempo tiene las cifras más altas de violencia contra periodistas en toda la región. Tiene las cifras de asesinatos más graves de toda la región. Es decir, hay lugares en México como Veracruz, por ejemplo, cuyas cifras son las cifras de un lugar en guerra. Entonces, pues, parecería que todo ese andamiaje institucional no les ha servido para mucho. ¿Y qué se hace cuando tienes marcos legales como los mexicanos? Tienes, por ejemplo, una relativamente reciente reforma constitucional que cambia el paradigma y que coloca el tema de los derechos humanos como eje transversal de todo el sistema, etcétera, pero efectivamente a la hora de aplicar las herramientas que los legisladores dotaron para el sistema, no acaba de aterrizar lo que uno esperaría en materia de libertad de expresión, de censura y de garantía. El primer riesgo para los periodistas en México es, sin la menor duda, la violencia física. Las amenazas, los asesinatos. Creo que van 8 personas asesinadas en el 2016 por ejercer su libertad de expresión, que es una cifra altísima. Más de casi 97, 98 personas asesinadas desde el 2000 hasta hoy. Eso es realmente inaceptable, pero no es la única forma de violencia y de censura. Existen por lo menos 2 formas adicionales. La judicialización de periodistas, es decir, el uso de las normas civiles para silenciar periodistas. Felizmente a nivel federal se despenalizó, pero todavía una tercera parte de las entidades federativas en México tienen normas penales que se usan, pero donde no hay normas penales se utilizan las normas civiles para silenciar a los periodistas. Y luego mecanismos de censura indirecta. La asignación de publicidad oficial para premiar a los medios y a los periodistas amigos o para castigar a los críticos, la asignación de frecuencias para premiar a los amigos y castigar a los críticos. Entonces esas son 3 formas distintas que no se compadecen con ese aparato, digamos, institucional creado para defender la libertad de expresión. ¿Qué hacer? Lo primero es tener conciencia de lo que está pasando. Muchas veces se normaliza esa violencia. Se normaliza la violencia física, imagínate si no se va a normalizar la censura o la autocensura. Es decir, parecería que fuera normal. No, no es normal. La gente necesita saber y no va a saber si no tiene personas dedicadas a encontrar la información y a contársela. ¿Qué es lo que hacen ustedes, los periodistas? Nos cuentan lo que está pasando, porque el resto de las personas tenemos que levantarnos todos los días y vamos a hacer nuestro propio trabajo. No tenemos tiempo de ir a hacer las investigaciones sobre los funcionarios públicos, cómo se gastan los recursos, qué tipo de contubernios tienen, si tienen o no alianzas con la criminalidad organizada o con los grandes contratistas. No podemos. Yo me levanto y voy a ser abogada y profesora universitaria. No tengo tiempo y agradezco que haya gente como tú que nos cuenta esas historias. Entonces se normaliza de pronto que no las dejen de contar. No. O sea, está en crisis toda la sociedad cuando eso se normaliza. Entonces hay que hablar de eso. Hay que contar que eso no es normal. Que hay una manera de vivir en democracia que supone enterarse y debatir sobre eso. Entrenar a los operadores jurídicos. Los jueces son la última barrera de contención contra la arbitrariedad. Cuando los jueces fallan, nos queda el sistema interamericano,
en donde también hay jueces, digamos, comisionados y jueces a los que hay que sensibilizar sobre este tipo de problemas. Entonces yo creo que hay que entrenar a los operadores jurídicos, hay que hablar con ellos, hay que enseñarles herramientas para la defensa de la libertad de expresión, por ejemplo, contra temas como la censura indirecta, que son temas difíciles de controlar, que exigen una técnica, por ejemplo, probatoria especializada, pero que se aprende y tenemos casos extraordinarios. ¿Ah? ¿Existen técnicas para eso, jurídicas? Sí, para probar, es muy difícil probar la censura indirecta, es muy difícil probar que un periodista fue despedido o una periodista fue despedida porque, por ejemplo, le molestaba al gobierno. Pero existe una manera de mostrar esa desviación de poder. Hay que saber valorar las pruebas, hay que saber encontrarlas y hay que tener una mirada para ver eso que se llama censura indirecta o que en otras ramas del derecho se llama desviación del poder. Sí existen. En Argentina hay sentencias extraordinarias sobre publicidad oficial, que es un poco lo mismo, pero en publicidad oficial. En Costa Rica hay ahora un ejercicio muy importante de la Nación, porque le quitaron la publicidad a un banco estatal justamente como castigo, y entonces en este momento tienen un amparo para lograr que se reconozca la censura indirecta. Sí, los jueces aprenden a ver eso, a visibilizar eso. ¿Cómo van las cosas en todo este continente? Hay cosas muy particulares. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo diría que no hay una única tendencia. Brasil, por ejemplo, en este momento tiene cifras muy altas de agresiones contra periodistas, algo que no pasaba hace unos años. Sobre todo en los estados más alejados del cero, digamos, en los estados más controlados de política tradicional, o en la triple frontera que está dominada por el tráfico de ilegal, ilícito. Ahí hay incluso cifras de asesinatos muy graves. Y luego hay una especie de degradación del Estado de Derecho consciente en otros países como Venezuela y Ecuador, en donde la situación ¿consciente? Sí, ellos saben lo que están haciendo, digamos. Crean marcos jurídicos, como por ejemplo la ley de comunicaciones en Ecuador, que es una ley hecha para generar censura. Es absolutamente consciente, es muy parecida a una ley hecha por el presidente húngaro, que es de extrema derecha, pero que tiene la misma tendencia que Rafael Correa a controlar la esfera de lo público, a controlar la palabra. Pasan cosas como que, por ejemplo, pretenden, esto es exótico, esto parece de literatura, patentar el lenguaje. Expresiones como 30S, que es el 30 de septiembre del 2010, que en Venezuela el presidente sostiene que hubo un intento de golpe de Estado, entonces él busca patentar el lenguaje, pero además buscan también tener control a través de las leyes de derecho de autor de las imágenes de los funcionarios públicos. Entonces, cuando alguien utiliza la imagen del funcionario público, del presidente, por ejemplo, que todos los sábados habla en sus sabatinas, lo demandan por violación del derecho de autor cuando la imagen fue transmitida por la televisión oficial. Entonces sostienen que es propiedad de la televisión, nadie puede utilizar las imágenes de los funcionarios. Esto sumado a demandas contra caricaturistas, contra medios de comunicación, contra periodistas o formadores de opinión que dicen cosas con las que el gobierno no está de acuerdo. Los demandan, les ponen unas multas millonarias, no tienes cómo ganar una demanda en Venezuela y Ecuador, el Poder Judicial está completamente capturado, es decir, ni siquiera tienes la esperanza eventual de que algún día, no pasa. Los órganos que establecen la sanción en primera instancia son órganos del Ejecutivo, como si Secretaría de Gobernación tuviera la posibilidad de sancionar diarios con unas multas millonarias. Sí, y todo es un andamiaje jurídico hecho para controlar la esfera pública, para controlar el discurso, la palabra y las imágenes. Es muy impresionante. Catalina Botero, después de la pausa regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos en esta conversación con Catalina Botero. No nos quedan tantos minutos, por eso he tratado de hacer esto en bloques. El primer bloque sobre México, periodistas, libertad de expresión, censura y lo que has hablado, Catalina Botero. Has dado una mirada general de la región, particularmente lo que ves en Ecuador y Venezuela, pero evidentemente es
imposible no hablar de Colombia con una colombiana, de una Colombia como la que hoy estamos viendo atravesar un momento histórico, independientemente de lo que resulte de un plebiscito, pero por lo pronto hoy el mundo está siguiendo en estas fechas, previo a lo que va a ser este ejercicio plebiscitario, está viendo cómo finalmente llegaron a un acuerdo final. Hoy Colombia, el gobierno de Colombia y las FARC tienen un acuerdo final, es decir, han cerrado todo el ciclo de negociación y van a someter a un plebiscito si ese acuerdo llegado después de 4 años de negociación se convierte finalmente en el punto de referencia para una nueva realidad en Colombia. ¿Cómo ve una abogada constitucionalista como tú este momento? Es un proceso histórico porque después de más de 50 años de guerra existe la posibilidad de construir una reconciliación. La firma del acuerdo y el plebiscito no nos van a llevar a la paz. Es un país dividido, es un país adolorido, es un país que tiene muchas heridas y que tiene mucha rabia y que tiene muchos odios, pero es el camino para reconciliarnos. Es el camino para entender que todos cabemos en ese país. Es el camino para entender que ha habido mucha violencia y mucho dolor, pero que tenemos que dejarles a las nuevas generaciones de colombianas y colombianos otro país. Y que la mejor forma de hacerlo es tratar de cesar la violencia. Lo que ha mostrado estos 4 años de negociación es una disminución vertiginosa en las cifras de secuestrados, desaparecidos, desplazados, asesinados, vertiginosa. O sea, las cifras han caído particularmente desde que firmaron un cese al fuego, desde que la FARC se comprometió al cese al fuego. Entonces, pues, si eso es el futuro, yo creo que hay que caminar. Falta mucho porque la reconciliación no se consigue con un plebiscito. Ahora, el plebiscito es un paso importante porque el plebiscito nos ha permitido deliberar sobre eso. Y yo sí creo que a mayor deliberación y participación del pueblo colombiano, más legítimo es lo que viene. Y lo que viene es muy difícil, entonces es muy importante que sea legítimo. Lo que viene, antes de que hablemos de lo que viene para Colombia, déjame detener precisamente en ese ejercicio plebiscitario que a algunos sorprendió, sinceramente, porque bueno, al final, si el gobierno colombiano de Santos había entrado en esta fase de negociación con las FARC y estaban en el territorio de lograr un acuerdo como el que lograron, esta decisión del ejercicio plebiscitario para muchos es un ejercicio, quien lo dijera, ¿no? Riesgoso, democrático pero riesgoso. Es un umbral pequeño el que se coloca para que se dé por válido un plebiscito, 13-14%, si no mal recuerdo, del censo general, pero bueno, ese 13-14% o el porcentaje que fuera requiere pues la misma lógica de un plebiscito que puede ganar el sí o el no. ¿Está muy dividida Colombia? ¿Está 50-50? ¿Está cómo? No es, las encuestas muestran que no están 50-50, el sí tiene una mayoría importante, pero en Colombia cualquier cosa puede pasar y lo que yo creo que tenemos que hacer es dialogar con los que piensan que no. Yo creo que la deliberación no se engrandece, Carmen. Yo creo que uno no nace con una posición y se hace y muere con esa posición. Yo creo que el intercambio de ideas permite que uno cambie y yo creo que hay buenas razones, visto el acuerdo en su conjunto. ¿Por qué sí el sí, Catalina? Visto el acuerdo en su conjunto y evaluando lo que pasaría si sí o si no, yo creo que la conclusión razonable es sí, porque no me parece que la evidencia mostraría que volveríamos a la confrontación armada, es decir, volveríamos a la violencia. No entiendo cómo logras mantener a más de 6.000 hombres en armas, disciplinados, quietos, sin delinquir, digamos, sin secuestrar o extorsionar, mientras se renegocia, que es lo que algunos del no piensan que eso es posible. Yo creo que eso no es posible, yo creo que la oportunidad es ahora. O sea, algunos del no piensan que es posible renegociar. Sí, que es posible renegociar. Y tú dices, ya se cerró el acuerdo, punto. Pues yo lo que creo es que quienes estaban negociando en La Habana, que había 3 generales de la República, que no son particularmente castrochavistas, como se dice, ¿no?, que le están entregando el país al castrochavismo, pues había 3 generales de la República, un hombre extraordinario que ha sido un hombre de Estado toda la vida en Colombia, que es Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, que son 2, digamos, personas
que yo creo que se la jugaron por ese país y que lograron el mejor acuerdo posible. A mí me parece que renegociar no es fácil, yo creo que no hay ninguna evidencia que nos permita pensar que se va a renegociar y por eso creo que siendo el mejor acuerdo posible hay que apostarle y seguir construyendo a futuro para lograr sobre todo 3 cosas, Carmen. La reparación de las víctimas, la reparación en serio de las víctimas, reconocer su dolor, reconocer que no fue justo lo que pasó, reconocer que tienen derecho por ejemplo, a volver a sus tierras, a saber dónde están sus hijos o sus hijas que fueron desaparecidos, etcétera. Yo creo que lo segundo es llevar el Estado a las regiones abandonadas de Colombia, más Estado, con más seguridad, con más servicios, con más prestaciones. Y lo tercero me parece que es esto que está pasando con el plebiscito, que ojalá pudiera pasar con la discusión del plebiscito, que es reconciliarnos entre todos. Es decir, satisfacer los derechos de las víctimas, más Estado en las regiones, para mayor reconciliación. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que así podemos construir un Estado, un país mejor. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo respecto a cómo procesar a unos o a otros? Después de la pausa, Catalina, sería bueno que nos contaras precisamente ese elemento, uno de los elementos importantísimos, porque bueno, cuánta justicia cabe en un proceso de esta naturaleza, cuánta posibilidad real de resarcir daños tan graves como los que Colombia ha vivido en las últimas 5 décadas. Después de la pausa, volvemos con eso. Catalina Botero, entramos en la parte final y bueno, te dejé como diríamos en México, torito, porque para hablar, claro, de un tema tan importante, histórico, como bien lo reconocemos todos, de Colombia, con este acuerdo firmado entre el gobierno de Santos y las FARC y la perspectiva de un plebiscito, bueno, ¿cómo queda el tema de la justicia? ¿Cómo queda el tema de la justicia donde hay tantos agravios acumulados de un lado, del otro, etcétera? ¿Cuál es la ecuación ahí? Los 2 grandes problemas, digamos, del acuerdo para mucha gente en Colombia son el tema de la justicia y de la elegibilidad política, es decir, que las personas de las FARC, los líderes que han dirigido, digamos, se reconocen sus derechos políticos. Sí, puedan ser elegidos, no solo se les reconozcan para que puedan votar, sino que pueden ser elegidos. Son tal vez los 2 grandes problemas. O elementos divisivos. Elementos, digamos, de división, sí. Yo te voy a decir la verdad, a mí me gustaría que todas las personas que han cometido crímenes internacionales pasen un buen tiempo en la cárcel. ¿A qué le llamas crímenes internacionales? Son los crímenes reconocidos en el derecho penal internacional. Son los crímenes que están en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Por ejemplo? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, son crímenes masivos, sistemáticos, secuestros, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, ese tipo de crímenes cometidos de manera masiva y sistemática son crímenes internacionales. Y a mí me gustaría que cualquier persona de las FARC o del ejército o del donde sea que haya cometido esos crímenes, exacto, paramilitares que hubieran cometido esos crímenes, estuvieran en la cárcel un buen rato. Y eso no va a pasar. Y no va a pasar porque estamos en un acuerdo de paz, porque estamos en un proceso de negociación. ¿Qué si pasaría si aprueban el plebiscito? Si aprueban el plebiscito, lo que pasa, lo que dice el acuerdo es que las personas de las FARC y cualquiera que haya cometido esos mismos crímenes, que haya sido determinante para la comisión de esos crímenes, va a tener que someterse a un tribunal, que es lo primero. Las FARC no querían someterse a un tribunal. Ellos sostienen que ellos no han, o sostenían en su retórica inicial, que ellos no han cometido crímenes, que ellos han estado en una gesta revolucionaria y que lo que había eran daños colaterales, es decir, someterse a un tribunal y tienen que, lo que los abogados llamamos, allanarse a los cargos. Es decir, tienen que reconocer que han cometido crímenes internacionales. ¿Y eso ya ocurrió? No. ¿En el acuerdo? Eso está acordado. Si en Colombia se vota sí, gana el sí, se crea el tribunal y hay que crear las normas que crean el tribunal y las FARC y todos los que han sido determinantes en la comisión de esos crímenes, tendrían que someterse a ese tribunal. Para las personas de las FARC tampoco fue fácil, porque ellos se veían como una gesta revolucionaria y reconocer que han cometido crímenes internacionales no era parte de su plan al inicio del proceso. Hoy lo aceptan. ¿Qué es lo que
están pidiéndonos a los colombianos que aceptemos. Claro, ¿qué nos están pidiendo a nosotros que aceptemos? Mientras ellos aceptan someterse a ese tribunal. Que las penas van a ser penas de 5 a 8 años, con restricción efectiva de la libertad y además un trabajo durante ese tiempo de reparación a las víctimas. Pero no es una cárcel. Son 5 a 8 años, pero no es una cárcel. Es una restricción efectiva. ¿Qué significa eso? Eso lo va a definir el tribunal. Pero no es una cárcel. ¿Para nadie? No, para nadie. Sí, si no dices la verdad. Disculpa. A ver. Exacto, eso es importante. A ver. 5 a 8 años, de 5 a 8 años una circunstancia restrictiva, siempre por definirse, pero no cárcel. Toda la verdad. Siempre y cuando digas toda la verdad, que ayudará a reparar a las víctimas. A ver, y si no dices la verdad. Si no dices la verdad durante el proceso, pero antes, en el primer momento, pero antes de que se adopte la sentencia, dices la verdad, entonces tienes 5 a 8 años de cárcel. Ahí sí hay cárcel. Si no dices la verdad y te condenan, entonces las penas pueden llegar hasta 20 años de cárcel. Es decir, lo que te permite tener de 5 a 8 años. ¿Quién determina quién dice la verdad? El proceso. El proceso judicial. El tema de la verdad va a definir cárcel o no cárcel. Sí. Y el tema de determinar quién dice la verdad o no será el propio tribunal que está por definir sus reglas de actuación. Exacto. O sea que el tema de la justicia es todo una interrogante todavía. El tema, lo que se pactó es eso, va a haber un tribunal. En el peor de los casos, Catalina, entonces es de 5 a 8 años para quien colabore. Para quien diga toda la verdad. Toda la verdad, así haya cometido crímenes de lesa humanidad, siempre y cuando colabore plenamente. Claro. Y quien no colabore plenamente diciendo la verdad de lo ocurrido, tiene la posibilidad de decirlo hasta el final, en el último momento, y ahí tendrá cárcel, pero una cárcel. Antes de la sentencia. Antes de la sentencia, y si no lo dice nunca, pero se descubre que cometió un crimen que él nunca aceptó, y se prueba que cometió ese crimen y que fue determinante en la comisión de ese crimen internacional, pues entonces tiene cárcel hasta de 20 años. No es fácil para nadie que personas de distintas, digamos, porque esto no es solo para las FARC, esto es para todas las personas. En una guerra tan larga, los crímenes los han cometido actores de distintas gobierno, paramilitares, FARC, etcétera. No es fácil para los que no hemos cometido nunca un crimen y creemos en la dignidad de la vida humana, en que esos crímenes deben ser sancionados de manera ejemplar, aceptar eso. Pero yo prefiero aceptar eso que seguir en la guerra. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Catalina Botero, pues estamos y seguiremos estando muy al pendiente de este proceso histórico en Colombia. Gracias por estar aquí en este programa para hablar de estos temas y nos mantenemos en contacto. Gracias, Catalina. Hasta la próxima. Y a usted, gracias. Quiero acompañarle. Pásale bien, buenas noches. Y hasta luego.